Imagina esto por un segundo. Bombarderos nucleares ya estaban en el aire listos para atacar Irán, el mundo a solo minutos de una guerra que podría haber colapsado la economía global, y de repente todo se detiene. No fue un accidente, no fue suerte, fue una decisión que cambió el destino del mundo en cuestión de horas. Lo que estás a punto de ver no es solo una noticia, es la historia real de cómo estuvimos al borde de algo irreversible y por qué esto podría volver a ocurrir en cualquier momento. Si quieres entender lo que realmente está pasando detrás del poder global, suscríbete ahora mismo, dale like, comparte este video y deja tu opinión en los comentarios, porque lo que viene después no te lo van a contar en ningún otro lugar. Imaginen la escena con total claridad. Es martes por la noche, apenas 90 minutos antes de un plazo que podría haber redefinido el equilibrio de poder en todo Oriente Medio. Bombarderos estadounidenses B-52, entre los activos de ataque de mayor alcance del arsenal de Estados Unidos, ya se encuentran en el aire. Sus objetivos están definidos con precisión: plantas energéticas iraníes, puentes estratégicos y elementos clave de infraestructura civil. Las órdenes han sido dadas, la operación está en marcha, y entonces ocurre lo inesperado. Suena una llamada. En cuestión de horas, esos bombarderos cambian de rumbo. Giran, regresan a casa. No hay ataque, no hay explosiones, no hay una escalada inmediata hacia una catástrofe regional. La pregunta es inevitable: ¿qué ha sucedido realmente? Y, aún más importante, ¿qué implicaciones tiene esto para las próximas 2 semanas, para la economía global y para un mundo que estuvo peligrosamente cerca de un punto de no retorno? Bienvenidos nuevamente a World Brief Daily. Para quienes se incorporan por primera vez, aquí analizamos los acontecimientos globales más críticos en tiempo real, sin adornos ni interpretaciones interesadas, únicamente con análisis riguroso. Lo que estamos a punto de examinar constituye, sin exageración, uno de los episodios más trascendentales de la geopolítica reciente. Para comprenderlo, es imprescindible el contexto. Este conflicto, y conviene llamarlo por su nombre, una guerra, comenzó el 28 de febrero de 2026. En esa fecha, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos coordinados contra Irán bajo la denominada Operación Epic Fury. Los objetivos incluían instalaciones militares, centros vinculados al programa nuclear y figuras clave del liderazgo iraní. Esto no fue un incidente aislado, fue el inicio de una confrontación abierta. La respuesta de Irán fue inmediata, contundente y estratégicamente devastadora. Teherán cerró el estrecho de Hormuz. Conviene detenerse aquí, porque el significado de esta decisión no puede subestimarse. En su punto más estrecho, el estrecho mide apenas 34 kilómetros. Sin embargo, por ese corredor transitan aproximadamente 20 millones de barriles de petróleo al día. Esto equivale a cerca del 20% del comercio mundial de petróleo transportado por mar. Es, en esencia, una arteria crítica del sistema energético global. Al cerrarlo, Irán no solo interrumpió el flujo de crudo, activó lo que la Agencia Internacional de la Energía ha descrito en términos inequívocos como la mayor disrupción de suministro en la historia del mercado petrolero global. No se trata de una hipérbole, es una evaluación técnica, más grave que la crisis de 1973, más profunda que las consecuencias de la revolución iraní de 1979, sin precedentes en la era moderna. Los mercados reaccionaron con rapidez. El crudo Brent superó los $100 por barril por primera vez en 4 años y alcanzó picos de $126. Algunos modelos de análisis, incluidos los de Bloomberg, proyectaban escenarios en los que el precio podría escalar hasta los $200 si el cierre se prolongaba durante el segundo trimestre. Las implicaciones económicas eran, y siguen siendo, severas. Investigaciones del Banco de la Reserva Federal de Dallas estimaban que un cierre prolongado podría reducir el crecimiento real del PIB global en casi 3 puntos porcentuales anualizados.
Al mismo tiempo, organismos internacionales advertían de efectos en cadena, aumento de precios de alimentos, interrupciones en fertilizantes y presión creciente sobre el transporte aéreo. En los estados del Golfo, la situación adquirió rápidamente un carácter crítico. Países como Kuwait y Qatar enfrentaron lo que algunos economistas ya calificaban como una emergencia en el suministro de alimentos, con hasta el 70% de sus importaciones afectadas. Y conviene subrayarlo, esto no era únicamente una crisis energética, era una crisis sistémica. El estrecho de Hormuz no solo transporta petróleo, también canaliza una parte sustancial del comercio global de metanol, una proporción significativa de exportaciones de azufre, así como aluminio, helio, fertilizantes y derivados esenciales para industrias estratégicas, incluida la fabricación de baterías. Las consecuencias comenzaron a extenderse rápidamente. Filipinas adoptó una semana laboral reducida de 4 días para gestionar el incremento de costes energéticos. Las aerolíneas redirigieron vuelos para evitar la región, incrementando tiempos de viaje y consumo de combustible. Grandes compañías navieras suspendieron rutas en Oriente Medio, paralizando aún más el comercio. El Stimson Center lo describió con precisión. El estrecho no es simplemente una herramienta táctica, sino una correa de transmisión entre un conflicto regional y la economía global. Esa es la lente analítica que debemos aplicar a los acontecimientos del martes por la noche. Antes de examinar los detalles del acuerdo que evitó el ataque, es fundamental entender las 48 horas previas al alto el fuego, porque esto no fue el resultado de una diplomacia ordenada. Fue un proceso caótico, improvisado y lleno de contradicciones que en muchos aspectos continúan desarrollándose incluso ahora. Las 48 horas previas al alto el fuego no fueron, en absoluto, un ejemplo de diplomacia ordenada. Fueron tensas, impredecibles y marcadas por una presión política extraordinaria. En los días anteriores al plazo límite, el presidente Donald Trump intensificó su retórica de forma notable a través de sus comunicaciones públicas. En domingo de Pascua, el 5 de abril, publicó un mensaje cuyo tono, más que diplomático, resultaba abiertamente amenazante. Anunció lo que describió como una jornada de ataques masivos contra infraestructuras iraníes, incluyendo plantas energéticas y puentes estratégicos, y lanzó un ultimátum directo sobre la reapertura del estrecho de Hormuz. No era retórica vacía, era una señal clara de escalada. Sin embargo, dentro de la propia Casa Blanca, la posición estaba lejos de ser unificada. Existía una división estratégica significativa. Por un lado, figuras clave como el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, junto con aliados regionales como Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, además de voces influyentes en Washington como el senador Lindsey Graham, presionaban para rechazar cualquier acuerdo que no incluyera concesiones sustanciales e inmediatas por parte de Irán. Por otro, un bloque más pragmático dentro de la administración, incluyendo al vicepresidente J.D. Vance, al enviado especial Steve Witkoff y a Jared Kushner, defendía la necesidad de explorar un acuerdo si éste era viable. En ese contexto de tensión interna y riesgo externo, emergió un actor inesperado, Pakistán. Este es un punto clave que ha recibido menos atención de la que merece. El primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif y el jefe del ejército intervinieron directamente, estableciendo contacto con la Casa Blanca. Su propuesta fue concreta, un alto el fuego de 2 semanas durante el cual Irán reabriría el estrecho de Hormuz mientras ambas partes iniciarían negociaciones formales. El propio presidente Trump confirmó posteriormente que accedió a suspender los ataques tras estas conversaciones. Pakistán, a primera vista, no es el mediador más evidente en un conflicto entre Estados Unidos e Irán. Sin embargo, su intervención responde a una lógica clara. Su economía depende en gran medida del petróleo del Golfo.
y el cierre del estrecho estaba ejerciendo una presión considerable sobre su estabilidad interna. Además, mantenía canales de comunicación funcionales con ambas partes. Fue, en esencia, un ejercicio de pragmatismo geopolítico. Y, al menos temporalmente, funcionó. Ahora bien, el acuerdo alcanzado dista mucho de ser sencillo. De hecho, su complejidad es precisamente lo que lo hace tan frágil. Por parte de Estados Unidos se anunció una suspensión de ataques durante 2 semanas. Trump describió la medida como un alto el fuego bilateral y sostuvo que los objetivos militares ya habían sido cumplidos. También reconoció haber recibido una propuesta iraní de 10 puntos, calificándola como una base trabajable para futuras negociaciones, aunque evitó respaldarla explícitamente. Por parte de Irán, el mensaje fue igualmente condicionado. El ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, confirmó que si cesaban los ataques contra el país, las fuerzas iraníes detendrían sus operaciones defensivas. Asimismo, indicó que el tránsito por el estrecho de Hormuz sería posible durante ese periodo, aunque sujeto a coordinación con las fuerzas iraníes y a determinadas limitaciones técnicas. Y aquí reside uno de los elementos más críticos. Durante el conflicto, Irán desplegó minas navales en distintas zonas del estrecho. Estas no pueden ser localizadas ni retiradas de forma inmediata. En consecuencia, Teherán plantea un sistema de tránsito controlado. Los buques podrán circular, pero únicamente a través de corredores específicos definidos bajo supervisión iraní. El resultado es evidente: un cuello de botella. Antes de la guerra, más de un centenar de embarcaciones cruzaban el estrecho diariamente. En el último mes, esa cifra se redujo drásticamente. Incluso con el alto el fuego, la capacidad de tránsito seguirá siendo limitada. Y como cabía esperar, las primeras grietas en el acuerdo no tardaron en aparecer. Minutos después del anuncio, se registraron lanzamientos de misiles desde Irán hacia Israel. Uno de ellos fue interceptado en las proximidades de Tel Aviv. Paralelamente, fuerzas navales iraníes suspendieron nuevamente el paso de petroleros horas después de haberlo permitido, alegando la continuidad de ataques israelíes en Líbano. Al mismo tiempo, varios estados del Golfo, incluidos Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, informaron de nuevos incidentes contra infraestructuras energéticas. Desde Teherán, las acusaciones fueron igualmente contundentes. El Parlamento iraní denunció supuestas violaciones del acuerdo por parte de Estados Unidos, incluyendo incursiones de drones en su espacio aéreo y desacuerdos en torno al derecho iraní al enriquecimiento nuclear. Ahora bien, es fundamental interpretar estos hechos con cautela. La aparente desconexión entre las decisiones políticas y las acciones militares no necesariamente implica mala fe en la cúpula del poder iraní. Más bien refleja un problema estructural. Los ataques selectivos contra mandos militares iraníes durante el conflicto han debilitado de forma significativa la cadena de mando. Como resultado, las fuerzas sobre el terreno operan, en muchos casos, de manera fragmentada, sin una coordinación plena ni una transmisión eficaz de órdenes. Este fenómeno no es nuevo, ya se observó en conflictos recientes. Se anuncian altos el fuego, pero unidades con capacidad operativa continúan actuando por inercia o falta de comunicación. Esto no invalida el acuerdo, pero sí anticipa una implementación irregular marcada por tensiones constantes. De ahí que el vicepresidente Vance haya descrito la situación como una tregua frágil. Y esa fragilidad tiene condiciones muy concretas. Vance ha sido explícito. Si el estrecho de Hormuz no se reabre de forma efectiva, Estados Unidos no mantendrá su compromiso. Es una advertencia directa, vinculada a un objetivo claro. A día de hoy, la situación sigue siendo ambigua. Hay indicios de reanudación parcial del tráfico marítimo, pero también señales de retroceso. La estabilidad del acuerdo dependerá en gran medida de lo que ocurra en ese estrecho corredor marítimo.
porque en última instancia no se trata solo de un conflicto regional. Se trata de un punto crítico del sistema económico global. Existe, sin embargo, un elemento adicional que amenaza con desestabilizar por completo este frágil equilibrio: el frente libanés. Y no es un asunto menor. De hecho, es probablemente el componente más volátil de toda la ecuación. Israel e Irán no solo se enfrentan de forma directa, también libran un conflicto paralelo a través de terceros actores. En este contexto, el sur del Líbano se ha convertido en un escenario clave. Israel ha intensificado sus operaciones militares en la zona, con incursiones terrestres y ataques aéreos sostenidos dirigidos contra Hezbollah, el principal aliado regional de Irán. Aquí surge una divergencia crítica. El primer ministro de Pakistán afirmó públicamente que el fuego incluía también el teatro libanés. Desde la perspectiva iraní, esa interpretación parece haber sido asumida como válida durante las negociaciones. Sin embargo, la posición oficial de la Casa Blanca fue inequívoca. Líbano no forma parte del acuerdo. Israel, por su parte, ha sido igualmente claro. Ha aceptado limitar sus operaciones en territorio iraní, pero no tiene intención de cesar sus acciones en Líbano. El resultado es una contradicción fundamental. El mediador sostiene una cosa, una de las partes entiende otra, y la tercera actúa conforme a una interpretación completamente distinta. En términos diplomáticos, esto es una receta para la inestabilidad. Ante esta situación, varios líderes europeos, incluyendo Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Dinamarca, España, Países Bajos y Canadá, emitieron una declaración conjunta instando a todas las partes a respetar el alto el fuego en todos los frentes, incluido Líbano. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fue aún más lejos, advirtiendo que este acuerdo podría representar una oportunidad clave para evitar una crisis energética global de gran magnitud. Sin embargo, conviene ser realistas. Estas declaraciones carecen de mecanismos de aplicación. Son, en esencia, llamamientos políticos, no garantías operativas. En paralelo, otro elemento central del proceso negociador comienza a perfilarse: la propuesta iraní de 10 puntos. Este documento es fundamental para entender hacia dónde podrían dirigirse las conversaciones en las próximas semanas. Y lo cierto es que sus planteamientos son ambiciosos, por no decir maximalistas. Irán exige, en primer lugar, garantías de que no será atacado nuevamente. No se trata de una pausa temporal, sino de un fin permanente del conflicto. También demanda el cese total de las operaciones israelíes en Líbano y el levantamiento completo de las sanciones estadounidenses. A cambio, ofrece la reapertura del estrecho de Hormuz y la regulación del tránsito marítimo bajo nuevas condiciones. Y aquí aparece uno de los puntos más controvertidos: la imposición de una tarifa de tránsito de $2 millones por buque. A primera vista podría parecer una cifra asumible dentro del contexto del comercio energético global. Pero el problema no es la cuantía, sino el precedente. Permitir que un Estado cobre por el paso a través de un estrecho internacional supondría un cambio radical en las normas que han regido la navegación marítima durante más de 2 siglos. Abriría la puerta a que otros países adoptaran medidas similares en puntos estratégicos del comercio global. Irán es plenamente consciente de ello. Por eso, este punto debe interpretarse más como una herramienta de negociación que como una exigencia inamovible. Es, en esencia, una ficha que Teherán podría sacrificar a cambio de concesiones más relevantes. Desde Washington, la respuesta ha sido contundente. La Casa Blanca ha dejado claro que no ha aceptado ninguno de los 10 puntos. De hecho, la secretaria de prensa afirmó que la propuesta fue, literalmente, descartada por completo por el equipo negociador estadounidense. Nos encontramos, por tanto, ante una situación habitual en este tipo de procesos. Ambas partes presentan el resultado como una victoria propia. En Irán, los medios estatales transmiten la idea de que la firmeza del país obligó a Estados Unidos a retroceder.
En Estados Unidos, el relato dominante sostiene que la presión militar generó las condiciones necesarias para forzar a Irán a negociar. Ambas narrativas cumplen una función política interna. Y, como suele ocurrir, ninguna refleja completamente la realidad. Mientras tanto, las negociaciones formales están a punto de comenzar. Se espera que tengan lugar en Islamabad, con Pakistán como anfitrión. La delegación estadounidense estará encabezada por el vicepresidente J.D. Vance, lo que subraya la importancia estratégica del proceso. Por parte de Irán participarán el ministro de Exteriores y el presidente del Parlamento, pero más allá de los nombres, lo relevante son los temas sobre la mesa. Y hay dos cuestiones que destacan por encima de todas: el programa nuclear iraní y el régimen de sanciones. En cuanto al primero, la posición de Estados Unidos se ha endurecido de forma significativa. La línea es clara: no se permitirá el enriquecimiento de uranio. Para Irán, en cambio, este punto constituye una cuestión de soberanía nacional. No se trata simplemente de un desacuerdo técnico, es un conflicto de principios. Expertos en relaciones internacionales han señalado que esta misma cuestión fue la que provocó el colapso de las negociaciones previas, y a día de hoy no existe un punto intermedio evidente. El segundo gran obstáculo es el levantamiento de sanciones. Irán exige su eliminación total. Estados Unidos, por el contrario, condiciona cualquier alivio a un cumplimiento verificable de restricciones en materia nuclear y militar. Esto anticipa un proceso largo y complejo. No hablamos de días, sino potencialmente de meses. Mientras tanto, los mercados ya han comenzado a reaccionar. El anuncio del alto el fuego provocó una caída inmediata en el precio del petróleo, que descendió por debajo de los $100 por barril. Las bolsas registraron subidas significativas, reflejando un cierto alivio. Pero ese optimismo es, en el mejor de los casos, provisional. Depende de la estabilidad de un acuerdo que, como ya hemos visto, presenta múltiples fisuras. Finalmente, hay un elemento que ha pasado relativamente desapercibido, pero que resulta revelador: la liberación de una periodista estadounidense secuestrada en Irak por una milicia vinculada a Irán. Su liberación se produjo antes del anuncio del alto el fuego y fue resultado de negociaciones paralelas lideradas por el gobierno iraquí. Este detalle no es menor. Sugiere que Irak no actúa únicamente como un escenario pasivo del conflicto, sino que posee cierto margen de maniobra diplomático. Y, quizás más importante aún, evidencia que distintos actores regionales tienen incentivos claros para evitar una escalada mayor, porque en última instancia todos están expuestos a las consecuencias. Para comprender plenamente la posición de Irán en estas negociaciones, es necesario ampliar la perspectiva. Este no es un conflicto que pueda explicarse únicamente a partir de los acontecimientos recientes. El estrecho de Hormuz ha sido, durante décadas, un eje central en la estrategia iraní. Su importancia es doble. Por un lado, representa una herramienta de presión extraordinariamente eficaz. La capacidad de interrumpir el flujo energético global otorga a Irán un poder de influencia inmediato y considerable. Por otro, constituye también una vulnerabilidad significativa. El cierre del estrecho no solo perjudica a la economía mundial, sino que impacta directamente en los ingresos iraníes, altamente dependientes de la exportación de petróleo. Cada día que el estrecho permanece cerrado implica pérdidas sustanciales para Teherán. Este patrón de escalada y desescalada no es nuevo. Tiene precedentes claros, especialmente durante la llamada Guerra de los Petroleros en la década de 1980, cuando Estados Unidos llegó a escoltar buques en la región para garantizar el flujo comercial. Sin embargo, el contexto actual presenta diferencias fundamentales. La interdependencia económica global es mucho mayor. Las capacidades militares han evolucionado de forma significativa, incorporando tecnologías como drones, sistemas de precisión avanzada y técnicas sofisticadas de minado y desminado marítimo.
Todo ello incrementa tanto el alcance como la complejidad del conflicto. En este escenario, la fragilidad del actual alto el fuego no es una anomalía, es una característica estructural, y sin embargo también es lo que le otorga relevancia. Por primera vez, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán ha reconocido formalmente el acuerdo y ha manifestado su disposición a negociar sobre la base de un marco impulsado por Estados Unidos. Además, el líder supremo iraní ha aprobado explícitamente esta vía. En el contexto político interno de Irán, este nivel de respaldo es significativo. Aun cuando la cadena de mando militar presente disfunciones y existan acciones no coordinadas sobre el terreno, la legitimidad política del proceso, al más alto nivel, es real. La cuestión central en este momento es eminentemente práctica. ¿Puede el estrecho de Hormuz reabrirse de forma efectiva? La respuesta por ahora es incierta. Más allá de las minas navales existe un factor determinante, el seguro marítimo. Las grandes compañías navieras operan bajo condiciones de riesgo que, en la práctica, hacen inviable el tránsito comercial en zonas de conflicto activo. Estas condiciones no desaparecen automáticamente con un anuncio de alto el fuego. Requieren estabilidad comprobada, garantías de seguridad y, sobre todo, confianza. Y esa confianza no se reconstruye en cuestión de horas. Expertos del sector señalan que incluso en el escenario más favorable, el restablecimiento pleno del tráfico comercial podría tardar semanas. El volumen acumulado de buques en espera es considerable. Antes del conflicto, más de 100 embarcaciones cruzaban diariamente el estrecho. Durante el último mes, esa cifra se redujo drásticamente. El sistema logístico global enfrenta ahora un importante cuello de botella. Hay petroleros detenidos en el Golfo de Omán, cargamentos pendientes en Arabia Saudí y Kuwait, y rutas que deben reorganizarse bajo condiciones restrictivas impuestas por la situación de seguridad. Incluso en el mejor de los casos, la congestión será significativa. Pero más allá de los aspectos técnicos, existe una realidad estratégica que no puede ignorarse. Este alto el fuego no es un acuerdo de paz, ni siquiera se aproxima a serlo. Como han señalado diversos analistas, lo que se ha logrado es, en esencia, un aplazamiento del conflicto. Las cuestiones fundamentales, el programa nuclear iraní, el régimen de sanciones, el papel de los actores regionales y el control del tráfico marítimo, permanecen sin resolver, y no hay indicios de que puedan resolverse en un plazo de 2 semanas. Lo que existe, en cambio, es una pausa crítica, una pausa que ha evitado una escalada militar potencialmente irreversible, una pausa que ofrece a la economía global un margen de alivio, una pausa que permite al menos la apertura de un canal de diálogo. Los líderes del G7 y de la Unión Europea han descrito esta situación como una posible vía para evitar una crisis energética de gran escala, y tienen razón, aunque con una condición implícita, que esta tregua evolucione hacia algo más sólido. Nada de eso está garantizado. Por tanto, ¿qué debemos observar en los próximos días? En primer lugar, el propio estrecho de Hormuz. No basta con que algunos buques transiten. Es necesario analizar qué tipo de tráfico se reanuda, bajo qué condiciones y con qué grado de intervención iraní. Si cada tránsito requiere coordinación directa con fuerzas iraníes, estamos ante un modelo que dista mucho del principio de libre navegación, y eso plantea implicaciones jurídicas y estratégicas de gran alcance. En segundo lugar, el frente libanés. Israel ha dejado claro que sus operaciones continuarán. Irán, por su parte, podría interpretar esas acciones como una violación indirecta del acuerdo, lo que abriría la puerta a una nueva escalada.